¡Viva la felicidad! Como mínimo. Hola, bona nit. Ara aquí estàvem dient que viva la felicitat, com a mínim. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí per celebrar 20 anys de Candaia. Bueno, Candaia porta celebrant 20 anys tot aquest any, però crec que avui, diguéssim, és la cloenda de la celebració dels 20 anys, així que estem molt contents que ho hagin volgut celebrar aquí a casa nostra. Candaia, no?, que diu que el lema d'aquest aniversari és «Hacer del margen un lugar». Estem molt contents de que amb aquest margen estigui sempre a Casa Amèrica, ¿no? Tenemos mucha complicidad con vosotros, Olga, lo sabéis. Hemos tenido algunas aventuras conjuntas como la de Sanguínea, que la hemos disfrutado y sufrido a la par, y eso, hacerlo con una editorial no es tan fácil, así que toda la fuerza para seguir trabajando en esta línea, ¿no? En traer autores quizás que no sean los superventas, aunque pueden vender, en traer sobre todo nuevas voces y voces olvidadas de Latinoamérica, que nos conviene mucho leer acá, en trabajar desde el respeto con el autor y la cercanía, de una manera quizás más artesanal, que se está perdiendo un poquito, ¿no?, en esta industria editorial, y sé que vosotros seguís trabajando de esa manera, así también agradeceros ese trabajo más cercano que hacéis de acompañar al autor. Y bueno, desde aquí solo desearos muchísimos más libros, todos los éxitos que sean posibles en vuestras apuestas. Iba a decir 20 años más, pero yo diría 200 años más, para ponerle un 0. Y solo voy a leer una frase de Elvio Romero que me ha pasado Cristina y que me gusta mucho. Elvio fue el primer autor, ¿no?, el primer autor paraguayo que pudimos leer acá, gracias a vosotros, gracias a Candaia. Y esta frase me gusta mucho. Dice, las alas, sí, las alas contra la vida quieta. Así que yo sé que vosotros no os quedáis nunca quietos y que muchas veces nos dais alas a nosotros, los lectores y las lectoras, para volar con vuestras apuestas editoriales. Así que muchísimas gracias. Y le paso la palabra a Eduardo Ruiz Sosa, quien va a conducir esta sesión, entiendo, con autores de Candaia. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Marta, muchas gracias Cristina y a todo el equipo de Casa América y muchas gracias Olga. Antes de empezar, desde luego que después de este año de celebraciones y de actividades y de idas y venidas y de viajes y de clubs de lectura, 80 clubs de lectura que se fueron cuajando una noche de insomnio en la cabeza de la Olga y luego se fueron cuajando en muchas noches de insomnio en el resto de la gente que participó, cerrar este año con esta actividad, estos 20 años, estos primeros 20 años de Candaia, nos hace muy felices. Yo haré un poco de moderador y de autor y como bien saben, estamos con 5 autores y autoras de Candaia que van a contarnos un poco sobre su experiencia en la editorial, sobre su relación con Candaia, su relación con el mundo y con la tribu de Candaia. Y luego tenemos unas pequeñas intervenciones del lado de allá. Decía la Olga, vamos a hacer un homenaje a Cortázar y vamos a estar del lado de acá, nosotros, y del lado de allá, algunos autores y autoras que viven en América o que viven aquí pero que no han podido estar, o que viven aquí cerca que no han podido estar. Y entre cada participación habrá un pequeño video. La idea es que cada uno aborde de alguna manera alguno de los rasgos de Candaia. Quienes conocen la editorial y muchos de los que están aquí han estado en las actividades, en el entorno de Candaia, saben que hay una serie de elementos muy característicos de la editorial y de ellos vamos a hablar un poco. Entonces, yo creo que por hablar más de Olga y Paco, hablar del pasado, y porque evidentemente esta sesión, como todo el año y como todo lo que hace Candaia, es también un homenaje y un recordatorio a Paco Robles y un agradecimiento a Olga Martínez. De todos nosotros, quien tiene más tiempo conociéndolos es Jorge La Rosa, y entonces Jorge, te va a tocar abrir a ti.
Ahí está el micrófono. Nosotros somos 6 hermanos y de los 6, 3 tenemos una relación con Candaya. 2 de nosotros con Olga y con Paco desde bastante antes de la editorial. De todas maneras, es mi hermana Dolores la que ha seguido más de cerca el itinerario de la editorial y yo quizá por mi temperamento filosófico y mi tendencia a la abstracción, me acuerdo más de estados de ánimo y de climas que no de anécdotas, aunque luego al final contaré una anécdota. Pero lo que sí que tengo muy vivo son conversaciones genuinas con Olga y con Paco sobre qué es eso de entregar la vida a alguna cosa, ¿no? En una especie de casi de donación de sí, ¿verdad? Casi de consagrar la vida a algo que es más grande que uno, ¿no? Esforzada y trabajosamente, algo que tiene que ver con la libertad, tiene que ver con esas actividades libres que uno escoge, pero que también se escoge en ellas, ¿no? También se escoge a sí mismo haciéndolas, ¿no? Y esas cosas que se hacen por amor, por utilizar una vieja palabra, y quizá también por vocación, por utilizar otra vieja palabra, ¿no? Poco tiempo después de la muerte de Paco hubo un evento en la librería Documenta en la que algunos de los que estábamos aquí estábamos. Yo recuerdo que leí un poema de Elvio Romero que se llama Sino, que dice, una de sus frases es ya la vida no puede ser lo mismo después de lo que ha pasado, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco de ese libro, porque creo que ese libro, el libro de Elvio Romero, que es el primer libro de la colección de poesía que se publicó en el 2003, es casi una declaración de principios o un manifiesto de lo que es Candaya, ¿no? Yo recuerdo como si fuera ayer la manera como Paco y Olga contaron su decisión de publicar a Elvio a la vuelta de un viaje a Paraguay, después de haberlo encontrado en Asunción. El libro es una antología, pero está acompañado de una fotografía de Elvio con León Felipe en el exilio mexicano, de un texto de Alberti, a quien Elvio conoció en el exilio argentino, de un texto de Nicolás Guillén, me parece que de Miguel Ángel Asturias, y creo que también de Gabriela Mistral. Y yo creo que eso da cuenta de la vocación americanista de Candaya, ¿no? De esa vocación americanista que tiene que ver no solo con la lengua común y con la literatura común, sino también con los exilios, con los movimientos de aquí para allá, ¿no? Para mí eso es uno de los rasgos fundamentales de Candaya. Y luego también con una cierta literatura comprometida. De hecho, Elvio Romero publicó un ensayo sobre Miguel Hernández. Su poesía, aunque es un poco posterior, está muy conectada con la poesía española de la Guerra Civil. Y esa conexión entre la poesía de combate y de resistencia de una cierta época de la historia de España con la poesía de combate y de resistencia de una cierta época de la literatura latinoamericana también yo creo que es muy interesante. Entonces quería hablar un poco de ese libro como algo que dice algo, ¿no? de lo que es la editorial, de lo que ha sido y de lo que sigue siendo y de lo que seguramente continuará siendo. Y sí, en aquella época, bueno, en aquel acto de Documenta leí un poema que tenía que ver con la ausencia, con que ya nada puede ser igual. Hoy sí que quería leer otro que tiene que ver, yo creo, con un cierto sentido de comunidad, con lo que ya se ha acuñado como la tribu Candaya, un cierto sentido de la comunidad, ¿no? Es un poema de Elvio que se llama De Caminante y que yo creo que es una continuación de los dos famosos versos del romance del Conde Arnaldos de Solo digo mi canción a quien conmigo va. Elvio Romero escribió lo siguiente. Heme aquí con los de mi camino, el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde. De parte alguna vino mi voz, sino de ellos. Fui con ellos a elegir mi posada, el desprendido corazón. El pan y el vino me fueron ofrecidos. Los destellos de su ser me encendieron. Ahora nada tengo más que un mundo compartido, el compartido amor y la mirada. Se me fue dado este cantar por ellos.
heme aquí derramado en mi camino. Yo creo que esa idea de, solo digo mi canción, ¿a quién conmigo va?, ¿verdad? Heme aquí derramado en mi camino, yo camino con el pobre, con el rebelde y así. Y al mismo tiempo esa tradición americanista dicen mucho de Candaya. Y quería terminar esta primera intervención con dos palabras antiguas, la palabra amor y la palabra vocación. La palabra amor es una palabra, qué sé yo, la hemos convertido en una emoción y lo hemos fastidiado un poquito, ¿verdad? Porque es un principio ontológico, ¿no? Desde el pitagorismo en adelante, ¿verdad? El neoplatonismo sabe muy bien el amor como una especie de principio conector de todas las cosas. Pero el otro día leía dos líneas de Foster Wallace en el que hacía el intento de distinguir entre el arte bueno y el arte mediocre. Pero yo creo que esa cita no solo vale para los que hacen algo, sino también para los que ponen algo en el mundo. Olga y Paco son editores para la mayoría de nosotros, pero también fueron profesores. El profesor y el editor comparten una cierta humildad, una cierta generosidad de ponerse al servicio de algo que es más grande que ellos, ¿verdad? Y entonces lo que dice Foster Wallace es que la diferencia entre el arte genuino y el arte mediocre es que en el arte genuino se pone en juego el amor y en el arte mediocre se pone en juego la voluntad de ser amado, ¿verdad? No tanto lo que se ama, sino lo que quiere ser amado, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí está. Yo creo que el buen profesor, el buen editor, el buen escritor y la buena persona, aquellos que hacen algo, pero por mor de lo que hacen, tienen que ver con lo que aman y no tanto con la voluntad de ser amados. Y luego sobre la vocación quería hablar de algo que tiene que ver, me parece a mí, con algo que también está muy presente en Candaya y así, que es el poner la vida en hacer bien alguna cosa, esa especie de voluntad de perfección que tiene que ver, que es más allá de la remuneración, más allá del prestigio incluso, ¿no? Que tiene que ver con el dedicarse a hacer bien alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que va más allá de uno, ¿no? Entonces yo creo que los profesores, los editores son hacedores de libros, los profesores son hacedores de lectores, pero en un caso y en otro se trata de hacer bien alguna cosa. Entonces hasta aquí está. Y la anécdota, por lo de hacer bien alguna cosa. Y por esa idea de que cuando se elige una actividad, se elige uno mismo en ella, porque elegir una actividad es elegir una vida también, es elegir una forma de vida también, ¿no? Entonces, dice la leyenda que Olga y Paco, cuando eran profesores de instituto, habían comprado una casa a la que llamaban una ruina, una casa que querían renovar para vivir en ella. Y el origen de Candaya parece que está en la venta de la ruina para montar la editorial, con lo cual es una elección de una actividad, pero es una elección también de una forma de vida. Y es un elegirse a uno mismo en alguna cosa. Es elegirse a uno mismo como haciendo las cosas bien y poniéndose al servicio de alguna cosa que es más grande que uno. Esto era lo que yo quería decir. Muchas gracias, Jorge. Jorge La Rosa, autor de Esperando no se sabe qué, El oficio del profesor, y ahora, ya que Jorge lo sedujo con su voz y con su forma de hablar, los libros están ahí a la venta, nadie se va hasta que pase por caja. Y ahora vamos a ver los primeros saludos que vienen del lado de allá. ¿Lo veis? No. Agáchense un poquito. Salgo del medio así. Bueno, buenos días, buenas noches. Quiero compartir con ustedes un saludo a Editorial Candaya en su aniversario. Mi expresión de agradecimiento y reconocimiento por la labor que hacen para difundir autores y autoras latinoamericanos y españoles en ese mundo amplio de la literatura regional y global. Y sobre todo un fuerte abrazo, una memoria muy profunda y agradecida al compañero Paco Robles, que
fue mi editor directamente y tan amable y una fuerza de la naturaleza realmente. Lo recuerdo con mucho respeto y cariño. Y a los demás, pues a Olga y Eduardo y los muchachos y los compañeros del fondo editorial, los otros autores y autoras, brindemos por la literatura, por la amistad, por el acercamiento entre los pueblos y todo eso a través de los contactos culturales y de los apoyos sociales necesarios para respaldar las acciones y los movimientos que tengan el fin de hacer un mundo más habitable para estas y futuras generaciones. Eso también es literatura, es el otro lado de la vida, es casi un sueño, para citar a Cortázar, el otro lado de la vida y el que respalda a la vida visible a la que compartimos y queremos rendir homenaje en lugar de actos de destrucción. Bueno, feliz aniversario, Candaya, desde Puerto Rico. Gracias. Hola queridas, queridos, mando este video porque no puedo estar en la fiesta de forma presencial, pero quiero sobre todo felicitarles a toda la familia Candaya por este maravilloso aniversario, que vengan muchísimos más. Quiero decir que no puedo estar más orgullosa de ser parte de la familia Candaya, de poder ser parte de un catálogo excepcional con autoras y autores que admiro profundamente, con una visión político-literaria a la que me adscribo, y quiero celebrar que existan espacios de resistencia cultural, política, literaria, como Candaya, que apuestan sobre todo por la escritura como un espacio revivificante, como un espacio de ratificación de la vida, aún por encima de los espacios de muerte y de... Me cortó un poco. Ya pueden sentarse. Como decía Jorge hace un momento, Candaya tiene su origen en esa voluntad de ir al encuentro de la literatura latinoamericana, ir al encuentro de la realidad latinoamericana. Y los viajes a América de Olga y Paco durante muchos años fueron el eje esencial que nutrió a la editorial en un principio y a lo largo de mucho tiempo. Y de eso ha sido testigo Alex Chico, testigo directo de primera mano, y ahora nos va a hablar un poco de esa experiencia. Bueno, buenas tardes. Mirad, como últimamente no tengo mucha capacidad de improvisación, mi hija tiene 2 años, y entonces, bueno, he preferido redactar estas notas y en contra de una costumbre que suelo hacer, que es más o menos hablar sin notas delante, pero esta vez me apetecía más escribirla y compartirla con todos vosotros. Dice así: soy muy aficionado a las metonimias, sobre todo a las metonimias emocionales. En el instituto nos enseñan que una metonimia era tomar la parte por el todo, una definición que francamente no aclaraba gran cosa. Si intento definirla mejor, diría que una metonimia es identificar algo que pueda resumir por sí solo un mundo más amplio, como si en él se concentrara un territorio enorme. Y si digo metonimia emocional, me refiero a esos instantes que congregan en su simplicidad emociones universales. Creo que a Candaya, a Olga y a Paco también les gustan esas metonimias. Por eso en sus libros siempre han buscado narraciones minúsculas que describan a su vez una verdad universal. Pongo un ejemplo paradigmático de su catálogo: el contoneo de una gata joven que expulsa a un gato viejo mientras cenan con nosotros los amigos, la gran novela de Avelino Hernández. En pocas frases se ha resumido tan bien lo que es el paso del tiempo, el desánimo, la sensación y el desconsuelo que provoca. Siento esta introducción un poco extensa para hablar de la ruta Candaya, de una en concreto, la que nos llevó a Ecuador hace unos años.
Pero cuando Eduardo me pidió que hablara de esto y me puse a pensar qué podré decir, cómo podía narrar aquel viaje, se me vinieron a la cabeza demasiadas imágenes. Por eso traté de buscar algunos momentos que resumieran no solo aquella ruta, sino mi relación con Olga y Paco y Candaya, es decir, con dos de las cosas que más valoro en la vida, la amistad y la literatura. Intento describir esto sin ayuda de las fotografías, solo de mi propia memoria, centrándome en esos momentos resumen de los que hablaba antes. Por ejemplo, si pienso en Guayaquil, concentro mi atención en un instante en concreto, los bailes en Cabo Rojeño, en donde todos los que estábamos, Olga, Paco y yo incluidos, bailamos, como pudimos, salsa. Y recuerdo que entre baile y baile, lo de baile es un decir, me di cuenta de que no hay ruta editorial más divertida que la que se emprende desde Candaya. Con el tiempo, ese Cabo Rojeño, aquella salsoteca, apareció en un relato mío, en una crónica, donde se describía su ambiente patibulario del pasado y su magia para conocer gente nueva, gente maravillosa. Ahí me presentó, por ejemplo, Paco a Daniel Alcíbar. En Candaya la literatura siempre genera más literatura. Después de Guayaquil fuimos a Quito. Nos hospedamos en un hotel que ya conocían Olga y Paco. Me pareció un lugar estupendo, como una especie de refugio de alta montaña, solo que ninguno de los tres tenemos mucha pinta de montañeros. Y por si fuera poco, desafiando al mal de altura, cuando salimos a caminar por la ciudad, Paco y yo la inauguramos con un cigarrillo, desafiando al mal de altura y a la consecuente riña de Olga. Ahí tengo otro momento resumen, en una riña amistosa, porque muchos de aquellos enfados, si no todos, terminaban con carcajadas, al menos los que viví yo. Y recuerdo también que luego echamos unas cervezas y estuvimos hablando del futuro de la colección de poesía de Candaya. El tiempo, querido Paco, ha dado la razón a Olga. Los encuentros en Quito, las presentaciones en la librería del Fondo y las cenas y charlas fueron maravillosas. Pero ya dije, yo solo voy detrás de las metonimias emocionales y esa búsqueda me lleva a un bar, el Chaplin, donde estuvimos viendo una mañana un partido del Barça contra el Madrid. Y afinando más la memoria y deteniéndome en un instante concreto, me viene a la cabeza ese don infalible de Paco por pronosticar justo lo contrario a lo que él decía que iba a suceder. En este caso, que Luis Suárez sobraba, que era un paquete, que no tenía sitio en este equipo, y poco después marcarle 3 goles al Madrid para acabar en goleada y hacer de ese sitio vacío un lugar multitudinario en donde 3 personas equivalían a una hinchada entera que celebra a su equipo a miles de kilómetros de distancia. He disfrutado mucho las victorias de mi equipo, pero siempre guardo algunas celebraciones por encima de otras, y aquella, en el Chaplin, equivalía a haber visto el partido en la tribuna del Camp Nou o en la grada de animación, cuando existía. Vaya, me dije, así que uno puede ser amigo de sus editores, con todo lo que eso conlleva. Confidencias, desahogos, secretos compartidos. Uno puede ser feliz publicando un libro y celebrarlo en el bar de al lado, viendo a tu equipo. No fue la primera vez, por cierto. También nos pasó cuando presentamos en Madrid y en Sevilla. Y el tercer momento, como última parada, nos condujo al final del viaje, a Loja, que no es Cuenca, porque para Paco no había nada mejor que Cuenca, que era una forma de decir, con su cariño y su mala folla, que siempre nos quedaría algo mejor por conocer. De esa última estancia son varias las metonimias emocionales. La cena en la casa de Carrión, no recuerdo el nombre, ¿vale? Como si estuviéramos en una novela, no sé por qué, de Torrente Ballester, y el camino hasta su casa, escuchando, no sé si a Rocío Jurado, a Rocío Dúrcal, bueno, una de estas, pensando, este hombre que nos encantaría. Y sobre todo lo que vivimos en la Casa de los Artistas, pero de eso ya hablaré en mi próximo libro en Candaya. Y ahora me callo, porque como me dijo Paco allí mismo, en Loja, lo que pasa en la ruta Escandaya se queda en la ruta Escandaya. Hola querida gente, ¿cómo están? Les habla Giovanna Rivero y en esta ocasión quiero compartir algo muy personal, muy afectivo. Yo conocí a Olga y Paco el año 2018. Ese año era especialmente duro para mí
Y recuerdo que en octubre, me parece, de ese año, viajé a Guayaquil para participar de la Feria de Editoriales Independientes, la Feria Libro Libre. En ese viaje justamente conocí a Olga y a Paco. Azarosamente, yo no tenía, digamos, un plan premeditado de acercarme a ellos para intentar publicar ni nada. Fue una amistad que surgió tan natural. Siempre digo o pienso que Olga estaba en el nodo norte de mi vida. El nodo norte es ese punto de nuestra vida donde se definen las cosas importantes. Conocerla en esa ocasión fue como que se abriera ese punto importante en mi existencia. Recuerdo que como tenía que presentar un libro de Editorial Mantis, a veces el público era pequeño porque Mantis todavía estaba en sus principios, no era tan conocida. Y sin embargo, Olga y Paco estaban ahí en el público y eso para mí fue un espaldarazo tan grande, tan importante y una muestra de su humildad y de su compromiso con la literatura que me llevé en el corazón una renovada autoestima, ¿no? Yo, como digo, ese momento estaba atravesando meses muy duros donde también dudaba de mi propio oficio, dudaba de mi talento y de repente esta amistad con Olga y con Paco fue como iluminar esa región, ese tramo oscuro, algo que es una deuda afectiva que tendré para siempre con ellos. También recuerdo, disculpen, cuando presenté mi libro Tierra Fresca de su tumba, la gira Candaya que hicimos el año 2021, fue también un recorrido por lugares de España que quizás yo por mi cuenta jamás habría conocido y es algo que les voy a agradecer siempre. Nos quedábamos en algunos pueblos o ciudades pequeñas a almorzar, por ejemplo, y recuerdo, tengo una foto de ese momento, cuando brindamos con un trago especial que Paco nos explicó cómo se preparaba en el pueblo. Y fue un momento entrañable en que los dos se abrieron en la amistad porque me contaron cosas de su familia que por supuesto no voy a comentar aquí. Y para mí eso fue como una prueba de su confianza y del compromiso que sentían en este vínculo que desarrollamos. Creo que sin Candaya el campo cultural latinoamericano, hispanoamericano, sería menos diverso, tendría menos descubrimientos. Candaya ha sabido crear un camino alternativo a las tendencias hegemónicas, un camino que ilumina y que nos sigue confirmando este amor por la literatura que muchas y muchos de nosotros llevamos ardiendo en el corazón. Gracias, Olga, gracias, Paco, gracias, equipo Candaya, lectoras y lectores de esta bellísima editorial. Y que vengan muchísimos años más de caminar juntos. Un abrazo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Isabel Cristina. Estoy publicada con Candaya hace 2 años. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz aniversario, que sean muchísimos años más. Es un orgullo estar publicada con Candaya, haber sido la primera colombiana en publicar con ustedes. Quiero agradecer a todo el equipo por todo el apoyo que siempre he tenido, porque siento que a pesar de que mi novela ya lleva 2 años publicada, todavía sigue viva y eso es muy, muy valioso. Quiero agradecer a Olga y a Paco por ese correo que me llegó hace unos años en donde me decían que les gustaba dar buenas noticias y que querían contratar la novela. Yo creo que ha sido uno de los momentos más felices que he tenido y me gusta recordarlo siempre. Así que muchas gracias y feliz aniversario. No. Adelante.
Bien, acabamos de escuchar a Isabel Cristina Arenas y a Giovanna Rivero. Antes escuchamos a Alex Chico, autor de Un final para Benjamin Walter, Los cuerpos partidos y los nombres impares. Y justamente una de las cosas, aquí voy a hacer yo mi cuchara, ¿no? Para no interrumpir más. Mi idea de lo que es Candaya, más allá de la cuestión personal, de la relación familiar que yo tengo con Olga y que he tenido con Paco y que he tenido con muchas personas del entorno, es una cierta capacidad de encontrar la forma de conectar lo aparentemente inconexo. Alex habló hace un momento. En su novela más reciente, en Los nombres impares, arranca la historia en un viernes de Candaya, en el que leía a Patricia. Bruno es un personaje de esa novela, un informante también, ¿no? Un poeta infra, como lo fue también Bolaño. Hay un libro que es El Bolaño Salvaje, que lo hizo, bueno, estaba ya antes el nombre, junto con Edmundo Paz Soldán, Gustavo Faverón. Gustavo Faverón acaba de publicar una novela que se llama Mini Mosca, y en la cual hay moscas dispersas, evidentemente, y también hay mucho Vallejo. El libro que está ahora mismo en imprenta, que es de una poeta joven, Sofía Crespo Madrid, venezolana, que vive en Madrid, lleva una carga importante, la figura de Vallejo, más o menos en los mismos términos en los que Faverón aborda la figura de Vallejo en Mini Mosca, y también hay moscas en ese libro, no se conocen ellos, no se han leído, no sé cómo se dio esta coincidencia. Así como de repente un día estar en un bar con Diego Sánchez Aguilar y tímidamente confesar, yo quiero escribir algo sobre monstruos, y él dijo, yo estoy haciendo un ensayo sobre los monstruos. Y dije yo, mira, me siento un poco más tranquilo, más acompañado, ¿no? Todos esos elementos, hay otras cosas que no voy a decir porque implican en las cosas que no nos gustan, ¿no? Que, por ejemplo, hablando con Fernanda, decir, tal libro no me gustó, a mí tampoco, pero no diremos de quiénes hablábamos. Pero esas complicidades constantes que se van dando y que van haciendo una especie de red, ¿no? de telaraña, llena de nodos, decía Giovanna algo sobre un nodo, ¿no? Olga como un nodo, en el que, sin que uno lo sepa, hay alguien que está ahí y que entiende lo que uno está pensando, lo que uno ha sentido, lo que uno está tratando de hacer. Y si de algo sirve de muchas cosas la literatura, pero una de las cosas es, creo yo, para estar menos solos. Y de repente estar dentro de este núcleo, dentro de esta red descomunal, nos hace estar menos solos, ¿no? Yo recuerdo mucho, después de una presentación, creo que fue la primera presentación que yo fui de un libro de Candaya, ya conociendo a Olga y Paco, que fue de ceremonias de Nodio Quintero, que además, otra de estas casualidades y redes extrañas, el primer libro que yo me compré cuando llegué a Barcelona en el 2006, sin saber nada, porque había ido a una conferencia de Enrique Vilamatas y Enrique Vilamatas había mencionado a una serie de autores y fue el único nombre que se me quedó porque era muy raro, ¿no? Y a los días me llevaron por primera vez al Mercado San Antonio, lo siento, fue el Mercado San Antonio, también es que yo era estudiambre, y me compré Mariana y los Comanches, ¿no? La primera novela publicada por Candaya, sin saber nada de la editorial, y después pasó mucho tiempo y seguí sin saber gran cosa. Y la primera presentación a la que fui era de un libro de Nodio Quintero, donde, entre otras cosas, me dijo que mi ciudad en México era muy fea. Yo le dije, bueno, sí. Me dijo, nunca volvería. Vale, está bien. Y aquí estamos, tampoco volviendo muy poco.
Y ese día yo no conocía a Jorge. Y caminamos, la presentación fue en Taifa, y caminamos desde un bar que estaba ahí al lado donde cenamos hasta la Gran Vía, donde él tomó un taxi y yo seguí caminando porque era pobre, como a día de hoy todavía. Y hablamos mucho. Con Jorge eso significa que él habló mucho y que yo escuché, que eso está muy bien, porque me dijo una de las cosas que quizá más han marcado ciertas ideas a la hora de escribir, que es el único país posible es el que no existe. No sé si te acuerdas de eso, a lo mejor no, pero a mí me quedó muy, muy grabada esa frase. Y pensando en todo esto, en todas las redes, en todo el asunto, me acordaba de un ensayo de Borges. Hace rato mencionábamos a Borges, El orden de la ley, Faberón, otra vez, todo esto. Que en la esfera de Pascal, en un ensayo que se llama La esfera de Pascal, dice, el universo, el infinito, es una esfera cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna, ¿no? Eso es un país que no existe, ¿no? Pero es el único país posible, y para mí, Candaya es ese país, ¿no? El país posible donde todos estamos en el centro y en la circunferencia y en ningún lado y en todos al mismo tiempo. Y ya está. Un poco extraño unirme a la fiesta desde tan lejos. Estoy en Brunswick, Maine. Ese cuadro que se ve al fondo que parece un paisaje navideño, es el mundo exterior para mí en ese momento. Un pino cubierto de nieve. Un poco extraño grabar el video y saludarlos desde tan lejos porque he estado tan cerca hasta hace muy pocos días, pero también, claro, creo que hubiera sido un poco más extraño grabar el video mientras estaba allá en España con ustedes, hasta hace un par de días con Olga, con María Laura, hasta hace una semana con Eduardo, con Miki, con Víctor, siempre con Paco, obviamente. Digo, se me hace un poco extraño, se me haría un poco extraño haber grabado el video estando allá porque posiblemente Olga habría aparecido en el video, ya que ha estado a menos de 2 o 3 metros de mí todo el tiempo, en los últimos 15 días, más o menos, en las, no sé, 45 ciudades que visitamos en la última gira. Recuerdo la primera vez que supe de Candaya a través de Edmundo Pazueldán, que me ofrecía trabajar juntos en un libro que en verdad había sido, yo creo, idea original de Paco y Olga, un libro sobre Bolaño Salvaje. Se me hace mentira que haya pasado tanto tiempo. Hace unos 10 años, creo que 10 años exactamente, los conocí en persona para las presentaciones del Anticuario. Luego vinieron Vivir Abajo y ahora Mini Mosca. Para mí es difícil describir la relación que tengo con ustedes y la relación que tengo con Candaya, porque no es simplemente una relación profesional, ¿no? Ni exclusivamente literaria, ¿no? Es yo creo, una amistad de verdad, que en muchos casos ha estado fundada en la confianza mutua y a veces en la confianza ciega y a veces en una forma de confianza que a mí mismo cuyo origen, digamos, a mí mismo me intriga, ¿no? Yo sé que cuando estaba terminando de escribir Vivir Abajo ya era un libro que iba a salir con Candaya. Esa confianza de parte de un editores, en el trabajo de uno es siempre un respaldo enorme, ¿no? Que lo hace a uno sentirse muy seguro. Si quieren hacerse una idea de a qué me refiero con confianza ciega, con Olga y con Eduardo, e incluso antes con Paco, ¿no? Mientras estaba escribiendo Mini Mosca siempre fue un
un hecho, algo que iba a ocurrir de todas maneras, que el libro iba a salir con Candaya. Se me ocurrió que una cosa que puedo hacer ahora, hoy día, una cosa curiosa, es mostrarles qué cosa era Minimosca cuando fue aceptado para su publicación en Candaya. Era esto. Esto es todo lo que yo tenía de Minimosca cuando fue, digamos, incluido, comenzado a ser incluido como parte del futuro catálogo de Candaya. Era esta tontería. Este es el primer borrador de mi novela, pintado, dibujado, no sé, escrito un poco a la mala sobre un lienzo de un cuadro que después recorté. Esta era la novela que aceptaron originalmente, lo que quiere decir que no cabe duda de la amistad. Tal vez quepa duda de la cordura, digamos, de los editores que aceptan esta cosa sin saber que luego va a ser un libro de 700 páginas. En las presentaciones del libro en las últimas semanas, alguna vez, por lo menos un par de veces, me preguntaron en quién pensaba como lector cuando escribía mis libros. Y mi respuesta fue, en nadie en particular, pienso en mí mismo, creo en mi criterio, etcétera, etcétera. Lo cierto es que buena parte de lo que escribo en los últimos años ha sido escrito pensando en le gustará a Paco, le gustará a Olga, Eduardo lo aceptará tal como está o querrá hacerle demasiados cambios, querrá Eduardo poner moscas por aquí y por allá. Esas cosas pasan. Estoy bromeando probablemente para no ponerme demasiado serio. Las amistades también son cosas serias y son cosas que yo aprecio mucho, ¿no? Y que yo sé que voy a llevar conmigo para siempre. Y la amistad de Paco y Olga y de toda la demás gente de Candaya es una de esas cosas que yo sé que voy a tener adentro para siempre. Un abrazo muy fuerte. Ojalá la celebración sea feliz como tiene que ser, con memorias buenas y malas, pero feliz. Gracias. Bueno, como vieron, si el tipo no puede escribir menos de 700 páginas, no podía mandar un video de menos de 6 minutos, ¿no? Bueno, decía hace un momento que hay estas conexiones con los viernes, con las presentaciones, con las rutas y demás, y justamente que el inicio de un libro de Alex tiene que ver con una lectura en la que estaba Patricia. Y entonces Patricia nos contará un poco sobre su experiencia en los viernes y sobre lo que ella quiera de Candaya. Gracias. Bueno, no sé si os le suena eso de los viernes de Candaya, ¿no? Y los viernes de Candaya ha sido y será otra cosa en la que Candaya es pionera y original y casi originaria, ¿eh? Sí, ya sé que el maridaje, ahora les diré qué es eso de los viernes de Candaya, que el maridaje en otros contextos se hacía y tal, pero es que he tenido que ir hoy a bucear en el ordenador y he encontrado que la invitación que me hace a mi Candaya para ese viernes de Candaya es del 23 de noviembre del 2018, que ya hace tiempo, ¿eh? Entonces, bueno, son pioneros en eso y en muchas otras cosas de las que estamos hablando y hablaremos luego, como son las rutas de Candaya, que sí, que se hacían presentaciones, pero ese concepto de ruta, ¿no? Ese concepto, el otro día hablábamos, denostado por al menos dos reconocidos escritores de este país, ¿no? Que uno me decía, hombre, Patricia, es que lo importante es salir en prensa, ¿no? Así es como se vende, no en una ruta, ¿no?
Y ahora las redes sociales están llenas de a ver quién la hace, y perdonadme, más grande y más gorda, ¿no? Que digo, ¿pero qué es esto? O sea, 45, 55. Bueno, pues las rutas también somos pioneros, Candaya, de esas rutas de ir para aquí, para allá, como viajantes, que qué gran profesión la de los viajantes, ¿no? Entonces, bueno, esos viernes de Candaya era exactamente, he leído esa tarjeta, era un maridaje. Toma ya, maridaje. Maridaje que viene de mariage, de matrimonio, que se unía allí, ¿no? Pues se unía un poeta que recitaba, se unía un novelista que trabajaba sobre un texto de ficción y un novelista o escritor que trabajaba sobre un texto de no ficción. Es decir, leía cada uno esos textos. Y todo eso que se hacía en el gran local de Candaya, pioneros también en ofrecernos un dormitorio, un pisito para estar en esta condición precaria y vulnerable del escritor y de los traductores, ¿no? En ese local se maridaba todo eso y además venía, en mi caso, vino el sommelier Lluís Cuscó de Bodegas Cusco para presentar un vino, un muscat de Alejandría, un moscatel de Alejandría, pero muscat suena muchísimo más bonito, ¿no? En fin, pues son pioneros en eso, ya sabemos que las ideas no son de nadie, pero hay que recordar eso y lo que te rondaré, Morena, la cantidad de cosas que vamos a continuar siendo pioneros, ¿no? Bueno, el día que me invitaron a mí, gracias Olga, llegó ahí el correo de Olga, yo conocí a Candaya de dos momentos muy breves, he recordado esta mañana, muy breve así de pasada, pero Olga se pone en contacto conmigo para que yo participe leyendo un texto de no ficción en una jornada en la que está el poeta Juan Carlos Abril y el novelista David Monteagudo. Y con ese muscat maravilloso, con ese color tan alejandrino de ese muscat de la bodega. Bueno, y entonces un viernes al mes se hacía este viernes de Candaya con todo esto que les estoy contando, ¿no? Bueno, allí yo creo pensar, he estado repasando, que os pusisteis en contacto conmigo, Olga y Paco, porque yo había puesto un post, que también lo he revisado, como en octubre de ese mismo año, en el que yo ponía un mausoleo, había vuelto a Uzbekistán, estaba en Bujara, y había puesto un mausoleo muy bonito del siglo XI, lleno de yeserías y ladrillos, y entonces ponía en ese post que estaba melancólica, que yo estaba en Bujara y estaba muy melancólica, porque yo veía el ladrillo aquel del mausoleo samánida del siglo X-XI y me acordaba de Aragón, porque yo soy aragonesa. Y yo decía, claro, estoy melancólica porque me he criado en el mudéjar aragonés y veo tanto ladrillo, en fin. Y entonces yo puse ese post y digo, me han llamado por eso, ¿no? Por el post ese súper raro y tal, porque bueno, yo estaba muy contenta que me hubieran llamado. Y nada, y allí pues leí, creo que conocer el librito sobre Irán, ¿no? Y acabé de leer y vino Paco por detrás, ¿no? Y me dijo, Patricia, queremos un texto de no ficción, queremos un texto de no ficción. Y claro, yo qué más podía querer que me dijeran eso, ¿no? Pero ahí y siguió Paco y siguió su camino, ¿no? Bueno, Olga estaba preocupada, que cómo me acuerdo, Olga, de aquello, estaba muy preocupada porque yo iba a dormir en ese dormitorio de arriba, pero el poeta, mira cómo se acuerda, el poeta, vale, seguía y entonces Olga estaba preocupadísima porque apenas me conocía y dice, no, Patricia, es que, y entonces me quedé en un hotelito, que luego nos hemos quedado muchos ahí, el Hostal Elcano, ¿no? Que es otra cosa también que ya es Candaya y que ya lo conocemos, el Hostal Elcano. ¿Con quién cenamos en aquella cena, que luego han sido grandes amigas? Pues en aquella cena vino Sophie Savary, que es mi agente literaria para fuera de España, pero es que allí se confabuló el que llevara a Candaya para fuera de España, es decir, es quien consigue esas traducciones de los autores Candaya, ¿no? Y ahí estaba Teresa Ordinas, la mujer de Abelino Hernández, y de la cual yo ahora, bueno, somos todos amiguísimas, y la conocí allí y me mostró todo, ¿no?
En fin, que eso fue el viernes de Candaya, que yo espero que se puedan retomar, ¿no? Y hagamos ese maridaje maravilloso de lo que sea una vez al mes. Y decir que, bueno, que a partir de un texto de no ficción surgió Cuadernos Perdidos de Japón en el año 2021, que yo he estado muy poquito, como habría dicho mi sobrino sevillano, muy poquito con Paco, y entonces pues lo siento muchísimo, que me hubiera gustado estar más y haber hecho más de una ruta con vosotros, solo fue una, y muy bonita, y que desde luego mi historia con Candaya y los viernes de Candaya es la historia de una amistad, ¿no? Tú, Jorge, lo has dicho maravillosamente, es la historia de una amistad y es la historia de una hermosa sororidad, ¿no? Y admiración y profesionalidad que admiro, ¿no? Pero lo de la amistad, ¿no? Y la amistad, cuando tienes grandes amigos, aprendes de los amigos y los admiras a los amigos, ¿no? Yo creo que esa es la historia también de una amistad que estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Y bueno, a Olga, desde luego, no hay quien le diga que no. O sea, es otra cosa de Olga, ¿no? Es como, y es muy bonito también, de ya está aquí Olga y todos le decimos que sí, ¿no? Y bueno, y desde luego con Candaya al fin del mundo, y recordar agradecida en fin, a ti, Eduardo, por todas esas moscas que has introducido en mi última novela que hemos hablado y eso, y sobre todo, bueno, pues a Paco, que no está y que el otro día lo decía, que yo en la ausencia, Paco en su ausencia y con su ausencia, me sigue enseñando muchas cosas a través de la ausencia, y bueno, que agradecida, y que por 20 años más, y venga, que quede ya hoy, que salgamos de aquí con un próximo viernes de Candaya, ¿no? Aunque sea para el 2025. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. De uno de sus títulos, buscan libros similares para reeditar ese mismo éxito. No es el caso de Candaya, una editorial que siempre ha acogido literaturas muy diversas y nunca se ha fijado en las modas. En todo caso, ellos han sido la moda del momento. Podemos recordar el Nosilladín del inicio, los libros de Faberón, los libros de Mónica Ojeda, los de Eduardo Ruiz y tantos otros. Es una editorial que siempre ha estado al límite, asumiendo todo tipo de riesgos, y ha logrado construir algo más que una editorial, una familia, ¿no? Los lectores de Candaya yo creo que son de los más fieles que uno puede tener. Son fans, ya no solo lectores. Por eso para mí siempre ha sido un gusto estar con ellos, y espero que estos 20 años sean solo el inicio de los siguientes 20 que vendrán. Ya no está Paco, pero el espíritu del fundador junto con Olga pues se mantiene impreso en cada página y en cada apuesta que sale mes a mes. Gracias. «20 años de Candaya». Bueno, tengo 1000 anécdotas, pero me voy a quedar con la primera, con la anécdota de origen, que involucra a varias personas, todos con aspectos de agentes secretos. Hace muchos años, mi amigo Alan Pauls me recomendó para ir a una Bienal de Literatura de Mérida, en Venezuela. Ahí conocí a Diomedes Cordero, que era amigo de Paco y de Olga. Y Diomedes, que es un lector compulsivo, en el mejor y en el peor sentido, y que leía todo lo que anduviera dando vueltas por ahí, incluyendo lo inédito, me pidió mis libros editados y mis libros que todavía no había publicado. Y entonces, bajo esa presión, yo que nunca le doy mis libros no editados a nadie, le di un PDF, o no me acuerdo qué, un Word de la interpretación de un libro, y al cabo de algunas semanas, o en todo caso algunos meses,
me escribieron Paco y Olga para decirme que, bueno, tenía la posibilidad de editar ese libro en Candaya si yo lo deseaba. A través de esta gestión inesperada, secreta, y diría un poco clandestina también de Diomedes, que me parece que es un modo muy fascinante, al mismo tiempo muy concreto de la dinámica de la literatura. La literatura funciona muchas veces por contrabando hormiga y por un sistema de recomendaciones y de influencias muy por afuera del poder. Eso me encantó, me hizo sentir una especie de terrorista. Alguien pensaba en mí desde muy lejos, sin saber ni siquiera quién era yo. Pero bueno, en todo caso le había gustado mi libro, no le había parecido tan malo. Esa anécdota para mí es una anécdota que tiene mucho que ver con la supervivencia de la literatura. Porque así como creo que es la dinámica y la lógica de la literatura que funciona de ese modo, también es la garantía de su supervivencia. Alguien desea una escritura, no importa si es buena, si es mala, y se empecina en hacerla vivir, y yo creo que eso es lo que hace Candaya desde hace muchísimos años, 20 por lo menos. Así que un saludo para todos, para los que están ahí, y especialmente para Olga, y para el recuerdo de Paco que lo llevo en mi corazón. Cuenta el mito que el viernes de Candaya más populoso, donde la gente quedaba hasta en la calle, había más de 100,000 personas, fue cuando Bruno Montané leyó sus textos publicados en el futuro. Va a decir que no, que es un poeta que nadie conoce, solitario, pero no, 100 personas o un poco más. Entonces, Bruno... Hola, buenas noches a todas, a todos. Estoy aquí un poquito de Strangis porque creo que ha sido casi el último fichaje, ¿no? El otro día que estábamos con un amigo común que es de Sonora, el gran escritor Franco Félix, a quien conozco hace 15 años, que llegó a entrevistar a mi padre cuando mi padre había hecho el Atlas de Sonora, que, bueno, si rascotean por ahí, hay un hilo bolañano de eso. Como ven, no he traído notas como el querido Alex. Ahora en la presentación he estado atando cabos porque mi memoria es un poquito lenta. Estaba recordando que yo estuve en la primera... el libro de Enodio fue el primero, ¿no? Y yo estuve en la presentación invitado por Juan Villoro en Canet. Y no sé si recordarás, bueno, fue una muy buenísima presentación, pero no sé si recordarás, Olga, que Villoro estaba absolutamente afónico. No, ya estaba afónico, ya venía como, no es que se quedó afónico por su eufórica presentación, ya venía súper mal y consiguió que todo el mundo escuchara, pero hasta el vuelo de una mosca y su excelente presentación. Y bueno, esta senda de la amistad y las conexiones y los abrazos de Candaya. Recuerdo también una presentación en Badalona ahora no me viene Dios, con Miguel Serrano, a quien conocí gracias a Roberto en la universidad, cuando dio una conferencia, y fue el último día que vi a mi amigo Roberto. Luego también estuve en lo de Becerra, que hizo la presentación García Tirado. Y bueno, mi comienzo con Candaya fue como asistente, como vosotras y vosotros aquí ahora, ¿no? Y
y en mi memoria lenta no tengo bien claro cómo fue la conexión para que al final llegara bueno, estuviera invitado a editar con vosotros. Creo que fue la amabilidad de Miguel Serrano y me parece que también Conexión Ecuatoriana, Mario Campaña, siguiendo el abrazo, como decía Becerra, de las recomendaciones o las secretas noticias que siempre se dan los autores entre ellos o que comunican a las editoriales para darle curso a la escritura y defenderla, ¿no? La historia de mi libro, bueno, fui invitado, yo tenía 3 libros ya publicados, uno en Madrid, 2 en México, y bueno, ofrecí eso, un poquito en un acto algo desesperado, es decir, para mí fue como ganar la lotería, ¿no? Por tantos años he editado muy poco y de repente pues fui invitado a editar con Candaya y recuerdo que Paco dijo, ¿cómo? ¿3 libros? ¿Ya están editados? ¿No tienes uno inédito? Y yo dije, Dios mío, ¿quieren más? No, o sea, es todo suicida. Además, ya publicarme a mí, me invento, ya tengo el mito de que publicarme a mí es ser editor kamikaze. Siempre es un poquito el chiste que le hago a los editores. Y bueno, finalmente incorporamos una serie de poemas que acabaron dándole el título unitario a la poesía reunida, que fue El futuro. Bueno, tengo la sensación, y es, digamos, como una broma cariñosa y un abrazo irónico. Bueno, Candaya, el gran frente de Candaya es la narrativa, ¿no? Y de hecho se puede decir que pocas editoriales apuestan también por el verso, por la poesía, ¿no? De algún modo, en Candaya y en cualquier editorial que decida partirse el lomo, intentando publicar al mismo tiempo narración y poesía, teniendo en cuenta que la poesía ya de por sí pertenece a es otro desafío económico, como bien sabemos, ¿no? Ana María Chacra y yo tenemos una editorial y bueno, que es mucho, digamos, más modesta en su despliegue que Candaya, pero me estoy alargando mucho. A ver. Bueno, la colección Candaya de algún modo es como una segunda división al lado del frente poderoso de la narrativa, pero de algún modo también es el hermoso otro lado del espejo del trabajo editorial, ¿no? Y bueno, para acabar, estoy muy agradecido de la oportunidad de haber publicado con vosotros, ¿no? El trabajo con Paco fue muy preciso, muy cariñoso, muy expeditivo, todo muy claro, y realmente recuerdo esa etapa con mucho cariño. Bueno, gracias. Hola, soy Daniela Alcibar Belolio y no me fue tan fácil elegir entre los buenos recuerdos que tengo con Olga, Paco, Eduardo y toda la gente de Candaya, a la que quiero tanto y con la que estoy tan agradecida. Pero
se me vino a la mente justamente el día en que nos conocimos. Personalmente fue en Guayaquil. Yo ya había escuchado hablar de ellos habían escuchado hablar de mí. Estaban Olga, Paco y mi amigo querido Alex Chico en Guayaquil por la Feria Libre Libro en la Universidad de las Artes. Alex había, sin conocerme, sin saber nada, había comprado un libro mío en la feria, un libro de ensayos, que fue a leer al río y que le gustó mucho. Luego sabríamos ambos que nos unían muchas cosas, muchas cuestiones de orden estético, afectivo. Pero en ese momento todavía no nos conocíamos. Y llegamos a una salsoteca en el centro de Guayaquil, muy antigua, muy importante, pero también muy popular, muy pequeña, muy de barrio también, que se llama el Cabo Rojeño. Y cuando yo me bajé del taxi, estaban Paco, Olga y Alex casi que esperándome en la entrada del Cabo Rojeño, que era una entrada como un poco tránfuga, ¿no? Un poco intimidante. Y estaban ahí los tres muy sonreídos y Alex tenía una gabardina muy pesada para el tremendo calor guayaquileño, se la abrió y sacó de la gabardina casi como un stripper mi libro que había leído. Y fue como... y Olga y Paco estaban expectantes mirando toda esta escena, muy contentos porque sabían que era el comienzo de una amistad, tanto mía con Alex como mía con ellos. Así que me gusta recordar ese momento de complicidad, incluso previo a la amistad más verdadera y más profunda que tuvimos después, que se forjó después, bastante después, casi o más de un año después, cuando se publicó mi primera novela publicada en Candaya, que fue Siberia, que hicimos la gira con Olga y Paco, que tantos recuerdos tan bellos me trae, con tanta nostalgia que lo recuerdo, ¿no? Incluso antes de que todo eso ocurriera, antes de que Paco y Olga se convirtieran en mis editores, que yo me convirtiera en una autora de Candaya, ya hubo esta chispa de complicidad, que no es gratuita porque tiene que ver con la disponibilidad, la inclinación de Olga y de Paco por la fiesta, por la celebración, por el cariño, por la amistad, también por Sudamérica, por lo que Sudamérica es o puede ser o es en distintos aspectos, de distintos modos, en distintas situaciones, ¿no? Una noche calurosa en el centro de Guayaquil, a punto de entrar en una salsoteca muy popular, en la que terminamos bailando hasta altas horas de la madrugada. Me acuerdo siempre de eso con mucho amor. Y nada, desde acá estoy en un pueblito que se llama Tumbaviro, en la Sierra Ecuatoriana. Les mando mucho amor, muchos abrazos, mucho cariño y con muchísimas ganas de estar por allá celebrando los 20 años de Candaya y de volver a abrazar a Olga y a mis amigos de Candaya, mis amigos de España. Un abrazo muy grande. Va un abrazo muy fuerte para toda la tribu Candaya en esta celebración de sus 20 años. Quiero agradecerles, gracias Paco y Olga por haber sostenido con tanta coherencia, con tanta entereza esta comunidad, por haber construido esta comunidad literaria y de afectos. Gracias por haber puesto nuestros textos a circular, por haber multiplicado ese sentido nuestros mundos y además haberlos expandido hacia otros idiomas. Gracias por esa enorme oportunidad y por la apuesta política y ética que eso implica. Gracias por ese riesgo, por la confianza, por el cuidado con el que se acercan a los textos,
el respeto, por nuestra lengua, por nuestra forma de entender la literatura, y por haber, en ese sentido, haberle dado un lugar a la literatura y a la literatura de mujeres de América Latina en España y en Iberoamérica. No me queda sino un sentimiento enorme de gratitud y de orgullo de pertenecer a esa red, a esa familia que ha posibilitado, que ha habilitado y que ha transformado tantas vidas, tantas literaturas, que ha hecho posible tantas literaturas. Desde esta sensación de gratitud y desde este afecto y este respeto enorme que siento por ustedes, les acompaño desde la distancia y le abrazo especialmente a la Olga, a la que tanto queremos. Un abrazo, otro abrazo. Y bueno, ahora la última intervención. ¿Desapareció Patricia? No, tenía que irse pronto y tenía un compromiso. La última intervención, Fernanda García Lao, autora de Nación Vacuna, Sulfuro y Editorial del Tacto, recientemente finalista del Premio Tigre Juan, y que va a hablar un poco de las rutas, de su experiencia en las rutas, y quien la conoce sabe que fue un shock la ruta Candaya, y que en buena medida estás aquí por eso, ¿no? Y eso nos alegra un montón a todos, a los que te conocemos y a los que te leemos. Ahí hay vino, pueden seguir pisteando tranquilamente. Sí, después. Vamos a hacer esta última intervención. Ya no hay videos, ya está, se acabaron los videos, pero después de esta última intervención de Fernanda, y ya un poco más relajados todos, habrá un pequeño momento de lectura para que la autora y los autores que están por acá lean media paginita o una paginita de sus textos y listo. La Olga me quiere decir algo, pero no alcanzo a leerle los labios. Mándame un WhatsApp, ahorita veo el teléfono. Fernanda. Bueno, gracias. Yo, claro, ya cambié de opinión y de discurso 40 veces a lo largo de la velada. Me quedo con las palabras, claro, que han surgido como amor, conexión, familia, tribu, complicidad, moscas, no sé cómo se coló eso. Y bueno, a mí, desde mi experiencia, claro, Candaya se convirtió también en país, ¿no? Otra vez, yo, digamos, como migrante serial, tengo 3 libros. El primer libro precisamente lo había escrito en la contratapa de la edición argentina Juanjo Becerra, un texto bellísimo sobre la inestabilidad del presente o del futuro, para un libro que era supuestamente distópico y que luego se convirtió casi en costumbrista porque era Nación Vacuna. Y mi historia de amor empieza en el 2019 con Candaya, cuando me dicen, va a salir tu libro el año que viene, hemos armado una ruta espectacular. Mi pasaje era para el 14 de marzo del 2020, y con toda la emoción de regresar a España, donde yo había vivido y me había fugado sucesivamente, ya tenía armada la maleta. Cuando se cierra el aeropuerto de Barcelona, mi vuelo sale y yo decido no subirme porque se estaban cerrando todas las librerías y queda Nación Vacuna encerrado, como todas, en algún lugar de esas mesas que no se podían visitar, ¿no? Entonces, bueno, fue como tremendo, porque a veces uno piensa verdaderamente que
que la escritura genera actos que el mundo copia, ¿no? Y en ese sentido dije, bueno, nada, no voy. Hice una presentación por internet y estuve deseando que todo se terminara para poder venir, ¿no? Mis hijas vivían en Praga, entonces también habían quedado de este lado, yo era de las del otro lado. Me hizo gracia esto porque, bueno, yo soy la de ningún lado finalmente. Y bueno, y en un momento se da la posibilidad de venir y viene mi hija Valentina, que es música, a tocar a Barcelona en este lugar, a presentar Nación Vacuna, yo una emoción tremenda, y Olga, que es el espíritu del deseo personificado y encarnado. Y efectivamente no hay quien le diga que no, por suerte, porque tiene ideas hermosas. Dijo, ¿y Valen no va a venir a Zaragoza? Y entonces fue como, bueno, podría, pero no va a venir a Madrid. Bueno, finalmente Valentina hizo toda la gira cantando conmigo, que fue como un regalo así inesperado y precioso. Y yo volví a Argentina después de esa experiencia. Yo tenía 10 libros publicados, editoriales grandes, medianas y chiquitas. Jamás había viajado con mis editores a ninguna parte. Nunca me olvidaré de Olga y Paco metiendo libros en el maletero y Paco diciendo que no entra, Olga, que no entran más. Y ella, que sí, Paco, y lo lograba. O sea, no sé cómo. Entraba todo y vinos del Penedés y, no sé, salchichón, que no sé cómo se llama. Y bueno, esta cosa como entre gitana, yo vengo del teatro, entre, claro, ruta, tour, no se sabía, road movie, me pareció la cosa más bella y más inesperada, como esta suerte de regalo para una novela extraña y dura, y donde lo primero que se dice es patria, absurdo, y que salga de pronto esta patria, o esta matria, habría que decir, en la que todos somos ciudadanos, ¿no? Y algunos van y vienen, pero en todo caso en las rutas además se genera este nuevo mapa de afectos y de lecturas y de complicidades y de lecturas como también, ¿no? Yo también lo conocí a Alex en un viernes, luego vine, me acuerdo, sorda en un vuelo desde Praga, cuando ya me había mudado a Praga, y coincidimos en una fiesta que había conseguido Olga. No puedes ir, yo fui sorda y fui porque estaba en el departamentito Candaya y no había nada en la nevera. Entonces dije, voy a comer a la fiesta. El segundo libro, claro, el segundo libro, Sulfuro, lo hago con Olga Kim, que está acá. Éramos, claro, Telma, Luis y Lao. Fue una ruta increíble, o sea, 3 mujeres en ese coche, en un momento hermoso. Yo no me acuerdo dónde estábamos en una playita, después de haber presentado varias, y salgo yo del baño y la escucho a Kim diciendo, es que no sé a quién le voy a pedir que se quede en mi ático. Y yo digo, yo estaba en Praga sin entender muy bien qué hacía ahí, ni siquiera estaba escribiendo, y fueron estas 2 mujeres las que finalmente hicieron que yo viniera y me quedara en Barcelona, que es ahora mi lugar en el mundo. Es muy curioso porque cuando viajo, y he viajado muchas veces desde que estoy acá, veo Barcelona desde el aire y digo, ay, al fin llego a casa. Y cuando me di cuenta fue como, ¿qué carajo? Como, ¿por qué esa velocidad? Y es por esto de sentir que sí, yo escribo sola, pero yo necesito de toda esta familia, de estos ciudadanos, de esta patria que nos inventamos, que vive en cada libro. Después hicimos otra ruta con Eugenia, genial,
por el norte. He conocido, claro, yo creo que voy tachando ciudades exóticas. Para mí Palencia era un lugar rarísimo. Y ahora ya tengo imagen y tengo lectores y tengo cómplices. Es algo muy loco, muy rápido, ¿no? Como ese encantamiento que logra Olga y todo ese trabajo. Pero estos 2 libros habían sido publicados antes en Argentina y acá, digamos que salieron bastante parecidos a cómo estaban, salvo por alguna errata que se había omitido. Y Teoría del Tacto es mi tercer libro con Candaya y el primero que se estrenó de Candaya. Mi editor ha sido siempre Eduardo. Fue el que se enamoró, si se puede decir, del libro, o al menos tuvo ahí como un amor cuando lo leyó. Y Teoría del Tacto me ha dado como las alegrías últimas. Lleva 1 año de vida y ha sido finalista de 2 enormes premios. He ganado parcialmente 1. Y la veía a Olga el otro día en Oviedo y no pude contener las lágrimas porque dije, Dios, esta mujer, como, o sea, gracias. Y soy atea. Así que nada, ha sido todo placer. Las rutas son delirantes. Son un gesto de amor, de convicción y un gesto político de casi como de otro tiempo, que le da humanidad al gesto de publicar y que le da verdad y que hace que uno piense que para editar efectivamente se necesita de una gran dosis de amor y de generosidad, así que estoy muy agradecida. Bueno, gracias, eso es todo. Bueno, antes de pasar a la lectura, me llegó el WhatsApp de la Olga, entonces, como no se le puede decir que no, ya mucha gente lo ha dicho, no voy a ser yo el que lo diga. David Aliaga. Yo no quiero celebrar el pasado. Sí, ahora lo... Tú eres el futuro, no hay otro. Pesa demasiado. Bueno, David Aliaga, que el año próximo se publicará La lengua herida y en febrero, ya muy prontito, y entonces Candaya sigue. Pues yo soy la enésima prueba de que a Olga no se le puede decir que no. De hecho, cuando le dije que me acercaría hasta Barcelona para estar hoy aquí, me dijo, tienes que subirte y hablar. Le dije, no, Olga, hoy es el día del protagonismo, es para la editora, para el editor, para los autores que ya han construido el catálogo, pero bueno, obviamente no se le puede decir que no. Y me dijo que hablase de la novela, pero la verdad es que escuchando a los demás me parece que tampoco tenía sentido darle ese protagonismo al texto hoy. Y sí una anécdota que yo no sé si Olga recordará, pero que sucedió en este mismo lugar, el día en que presentaban en Barcelona el libro de Giovanna Rivero, Tierra fresca de su tumba. Eso debió ser a finales de 2021, una cosa así. Yo estaba entonces, llevaba ya varios años trabajando en la novela que se va a publicar en Candaya y que aún me iba a llevar algún tiempo más. Estaba siendo difícil para mí, por circunstancias personales, también rematar ese texto. Y de pronto, en 2021, ciertos reconocimientos hacían que todo el mundo me estuviese preguntando ¿y cuándo acabas? ¿Y cuándo tienes lo próximo? Bueno, sí, evidentemente, Granta y 10 de 30. Y bueno, y de pronto hubo gente, ¿no? Y editores y agentes que estaban interesados en que yo acabase algo nuevo. Y Olga me había preguntado alguna vez, con bastante amabilidad, y hubo un momento que yo, harto de esa presión, hice alguna publicación como diciendo, por favor, que cuando vaya a un acto nadie me pregunte nunca más si ya he terminado la novela, ¿no? Porque había como una presión y un agobio importante. Y justamente en la presentación de Giovanna Rivero, yo creo que Olga había leído esa publicación que ya había hecho unas semanas o unos días antes, y cuando llegué aquí la saludé, en vez de preguntarme una vez más si había terminado la novela, lo que hizo fue darme un abrazo y decirme, David, no te preocupes, yo no te pregunto más por ese texto hasta que lo tengas terminado. Y cumplió, esperó 3 años pacientemente hasta que yo un día le dije a Olga que había terminado el texto, La lengua herida, y que quería que lo leyese,
para ver si realmente ese interés estaba justificado en lo que yo había podido hacer. Y el otro momento que me regaló Olga y Eduardo en ese caso, fue la tranquilidad, ¿no? Uno como autor escribe durante tiempo y hay un momento que pierde la distancia y no sabe muy bien si el texto funciona o no, cómo lo leen los demás. Y recuerdo como una mañana en la que yo gané mucha tranquilidad mental y existencial, fue tomándome un café con Olga y Eduardo cuando me dijeron que habían leído el texto, que les había gustado, que querían publicarlo en Candaya, porque de pronto uno siente que si publica en Candaya está haciendo algo bien humanamente, y de eso podemos hablar también, o habéis hablado también, además de lo literario. Pero, y con eso termino, para mí una de las alegrías de publicar en Candaya este próximo año no solo es el regalo de que un escritor que admiro tanto como Eduardo esté trabajando el texto conmigo, o de unirme de pronto a la tribu. Alex Chico lo conozco, no sé, yo eché los dientes literarios con Alex Chico. Alex Chico estuvo ayudándome a cargar cajas el día que yo me fui a vivir por mi cuenta de casa de mis padres, hace ya, no sé, he perdido la memoria. Pues no sé, me debías querer mucho, querías pedirme dinero en aquella época, no sé, pero sucedió. Entonces, no, alguien me dijo, y eso sí no lo recuerdo, ¿no?, que la gran alegría, el gran orgullo de un escritor es cuando consigue publicar una novela, un texto en una editorial de la que tiene su casa llena de libros. Y en casa hay muchísimos libros de Candaya, de escritores a los que admiro, con los que al final también he podido trabar amistad. Y nada, para mí era un día importante esta celebración de la editorial, porque he seguido muchos años como lector el desempeño de Olga, de Paco, y para mí es un privilegio haber podido participar de esto y saber que de pronto uno va a ser un granito de arena en ese relato de la historia de la editorial. Vale, como finalmente esto va de libros y de literatura, ¿quién se arranca? Fernanda, tú que fuiste la última Puedes leer allá arriba si quieres, o aquí misma sentada, como tú quieras. Vale. Bueno, voy a leer de Nación Vacuna. La primera página. La carnicería de papá se vaciaba de noche. Durante el día, distintos tipos de carne se exponían en el mostrador. Lomo, cuadril, carnaza. Una multitud cortada y desplegada con prolijidad. La muerte se balanceaba como un gato en una soga, chorreando de sangre que había que limpiar. Lavandina contra el olor viciado que persiste, que interviene en la respiración y atraviesa las vías duras de mi sistema. Poner distancia, como si fuera una pared. Durante años fui el encargado de afilar los cuchillos antes del alba. A cambio, papá pagaba mis cursitos de administración. El primer pájaro anunciaba la tarea, delantal y chaira. De a uno iban pasando el de corte, el de depostar, los de pollo, el que pela cerdos. Una hilera de locura, de mango higiénico, ordenada por tamaño. Después, acomodar el perejil, falso, igual que yo. El perejil natural no sirve, se frunce rápido, acusa la putrefacción. Medias reses nauseabundas, la costra violácea en el cuello del proveedor. Ese olor sanguinolento persiste la jornada completa. Agarraba mis apuntes y salía al mundo antes de las 8, pero iba con la faena macabra a todos lados. Cada número me sugería una muerte. Jorge. Yo voy a leer una paginita que se cuenta una clase que hice en La Serena, que fue un homenaje a Gabriela Mistral, porque fue en La Serena y en el Valle del Elqui, donde ella fue profesora de una escuela rural cuando era joven. Y entonces la paginita comenta un texto de Gabriela y dice lo siguiente. Planteado ese asunto de que el oficio de profesor es un oficio viejo
inicié el trabajo con los textos de Gabriela Mistral. Para ello escribí en la pizarra una frase de Peter Handke, esa de pensar es para mí pensar de nuevo una vieja palabra. Y dije que lo que íbamos a hacer era hacer sonar viejas palabras, palabras venidas de otro tiempo, pero que a lo mejor podría ser un ejercicio interesante tratar de escucharlas con atención y tal vez pensarlas de nuevo. El primer fragmento que leí dice así: que el oficio no nos sea impuesto, primera condición para que sea amado, que el hombre lo elija como elige a la mujer y la mujer lo mismo como elige al hombre, porque el oficio es cosa más importante todavía que el compañero. Estos se mueren o se separan, pero el oficio queda con nosotros. Solamente Dios es más trascendente para el hombre que su oficio. Destaqué la relación entre oficio y amor, destaqué eso del oficio como elección fundamental, de esas que justamente porque están relacionadas con el amor obligan y comprometen, destaqué eso del oficio como forma de vida, destaqué la sacralización del oficio que latía en ese párrafo, eso de que adoptar un oficio es casi como entrar en religión. Sugerí también que para entender algo de lo que Gabriela quiere decir con la palabra amor, a lo mejor hay que salir de esas ideas nuestras que lo entienden como una emoción. Y continué con el texto: andan muchos sintiéndose humillados en su profesión y pensándose superiores a ella. ¿Por qué no la dejan? La recogerán otros que les sean más leales. Y continuamos un rato charlando sobre otra vieja palabra, la palabra lealtad. Siguiendo con el aire de las conexiones, da la casualidad que La Serena es la ciudad de mi infancia. Diré esa petulancia como no venía preparado. A ver, leeré los 3 últimos poemas de Aplicaciones de la vida futura. El programa de la poesía tiembla en su profunda y frágil condición. Las sentencias se adelantan, pero no por ello se cumple con el magma de la propuesta que pende del mismo e inacabable hilo de fuego. La cadena de aire caliente de las sintaxis que se deben a su propia respiración, necesidad y movimiento. Ese es el sueño de las aplicaciones futuras, un sueño práctico como el saco de las brujas, un sueño laborioso como la chaqueta metálica de los poetas que solo han empezado a sonreír después de comprender las enseñanzas del abismo. Ensayo final sobre la cordura. Primero debemos contradecirnos, luego temblar y más tarde sacar conclusiones. El ensayo habla sobre lo que prometía la razón y su terrible encanto, el equilibrio deseable que lucha contra la violencia de los privilegios, la fuerza de la profundidad que anota el color de los latidos sentidos en la palma de la mano, el sistema euclidiano y la expansión fractal, las súmulas desempolvadas que no nos salvan del viejo suicidio inducido. Primero hay que recordar y luego asumir el callado saber de la luz de los días. El ensayo final es el recurso del exiliado interior. Volver los bolsillos del revés es parte de la silenciosa tarea. No tenemos nada, nada nos pertenece, pero seguimos fieles a la cordura. Sócrates, Hildegard von Bingen y Pascal se dan la mano. A lo lejos, el cielo ruge. Como Brecht. Quería escribir como Brecht, pero lo hacía como el peor de los poetas herméticos,
Quería explicar algo, no sé, el sueño cansado, los bolsillos vacíos, pero su voz estaba atrapada por el imperativo de otra voz que no dilucidaba su propio miedo. Sin embargo, de ese miedo hizo una luz irreconocible en su rara melodía, la escala amarilla y anaranjada como el impagable cuadro de Rothko, el círculo cubista y levemente yacero de su cultivada inopia, su sueño contradictorio e iletrado. Quiso escribir como un mago de acero, invitado a la interminable cena de los demonios. Gracias. Bien, yo pensaba leer un fragmento de Los nombres impares porque es una novela que, en cierta forma, la considero una carta de amor a la editorial que la publica. El primer capítulo está Patricia, está Bruno, está Eduardo, está esa novela que citaba antes mientras cenan con nosotros los amigos de Avelino. Pero he cambiado un poco sobre la marcha y creo que voy a leer el primer capítulo de una página de inicio de Un final para Benjamin Walter, porque fue la primera novela que publiqué en Candaya y porque recuerdo perfectamente el momento en donde Olga y Paco me llamaron desde una gasolinera, porque ellos, no se ha hablado aquí, pero ellos tienen una costumbre preciosa, muy bonita, en vez de un acto de amor muy, muy bonito, que era, mientras estaban en ruta, pues uno se leía al otro, ¿no? Bueno, Paco conducía, Olga leía, ¿no? Y iban comentando, ¿no? Entonces, si te pillaba detrás, pues también, en fin, eso me pareció como muy, muy interesante, muy bonito, una cosa preciosa. Bueno, en fin, dentro de esas lecturas cayó este libro, este manuscrito, y entonces, bueno, me llamaron y para decirme que querían publicarlo. Y quería terminar hoy con este fragmento por ese motivo. Bueno, por eso y porque hace un tiempo he estado un mes en Portbou y, bueno, no me odian, en fin, y eso me alegra. Dice así: podría haber sido una cala de pescadores, una insignificante aldea perdida entre collados y senderos, una pequeña bahía moteada de barracas, pero ese lugar se acabó transformando en algo distinto, en un lugar de paso que algunos, con poca fortuna, nunca pudieron traspasar. Podría haber sido un territorio minúsculo, enclavado en una geografía fronteriza ante la exigua inmensidad del Mediterráneo, manteniendo una meritoria insignificancia frente a una breve extensión de agua, una ensenada tranquila, templada, casi inerte, a pesar de la calma tensa que se cuela entre montañas, mientras el viento desplaza las piedras que se agolpan en los desfiladeros y convierte esa existencia reposada en un campo de fortificaciones. Podría haber sido un pequeño pueblo y continuar así durante mucho tiempo. Eso es lo que sugieren los lugares que parecen fuera de plano, esos espacios que no logramos identificar con ningún territorio concreto, ni con ningún país que conozcamos. Podría haber sido simplemente esto, un lugar donde no ha sucedido ni sucederá nada. Pero en un momento de su historia ocurrió algo, y justo por ese motivo apareció el germen de su propia destrucción. Todo, incluso lo que carece de importancia, parece condenado a la desaparición. Todo lo creado, por muy superficial que nos resulte, guarda la posibilidad de que algún día también él se extinga y no quede nada detrás, ni siquiera un miserable rastro. Por ese motivo decidí viajar a Portbou una tarde de octubre. Recuerdo bien el trayecto, sobre todo en su último tramo. Mientras el tren avanzaba, aparecían colinas y túneles ocultos, pendientes abruptas, grandes estaciones recién devueltas del pasado. Viajé a Portbou porque en cada rincón de ese espacio se escondía el lugar del crimen. Y aunque quizá yo no pudiera resolver esa trama, lo cierto es que emprendí aquel viaje para identificar la culpa y señalar al culpable, como si por un momento formara parte de una fotografía de Hachette. Gracias. A veces lo que nos queda de los que se fueron es un pedazo de nada,
un juguete roto, un par de gafas ciegas, los zapatos o un abrigo heredado de cuerpo en cuerpo y que nadie usa por no ahogarse en el calorón de la ciudad. Y nos agarramos a esos objetos como si en ellos hubiera el rastro de los nuestros, como si la memoria, de la que siempre desconfiamos, fuera borrándolos de la mente, pero se materializa en esos objetos encarnando en ellos la viva imagen de los ausentes. Las tumbas, esa última cicatriz, pueden ser tan necesarias cuando no nos queda ya nada. La escritura como el lenguaje nunca empieza, viene siempre desde algún lugar o desde alguna afectación o desde alguna presencia. No se oculta, la escritura viene desde alguna ausencia y se nos aparece como un fantasma de nosotros mismos. Por eso creo que el libro es el medio por el cual resistimos contra la expulsión. Al principio solos, porque creemos que siempre hemos estado solos, pero después, con el tiempo, como sucedió con los enfermos, vislumbramos aquí mismo, a nuestro lado, a los otros que también fueron lanzados al margen. Y solo cuando comenzamos a hablar entre nosotros, que es lo mismo que escuchar al libro que se hace con la colectividad, solo entonces vemos que lo que nos aproxima en esta orilla es el acto conjunto de reescribir, como el libro de Orígenes, inyectado de palabras ajenas, a veces suyas y a veces de otros, que se suman a las de Robert Barton y a las de tantos más que a su vez están invocadas en el libro. Porque el libro es un lugar, ese ahí donde crece lo que somos, donde hemos sido posibles, donde seguimos siendo con los otros. La insurrección, como la forma en que regresamos de esa distancia milenaria al momento de la afectación, al lugar donde se quiebra el lenguaje, donde la emoción se entiende como una reescritura colectiva. ¿De qué sirvió entonces la escritura? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay respuesta? Los enfermos no regresaron de su expulsión, los ausentes tampoco. Algunas pérdidas han sido definitivas, pero son quienes siempre están volviendo o se niegan a desaparecer sin dejar al menos una huella de su cuerpo en este mundo, una marca que señala el lugar, ahí, donde fue posible, es posible, todavía, ser. Muchas gracias. Y gracias, Olga, de parte de todos. No, bueno. Hoy he llegado muy justo porque como llevo un mes en la carretera, ¿no? Primero con Juan José Becerra y luego con Gustavo Fabreón, en dos rutas muy intensas y llenas de estímulos y llenas de emociones, resulta que me habían coincidido dos cosas importantes. Tenía una comida en Canet con mis compañeros del Instituto de Arenys de Munt, que fue lo más parecido a la utopía educativa que yo he vivido, y era algo muy importante esa comida, porque hacía mucho, bueno, con alguna de esta gente no nos habíamos visto desde la muerte de Paco y la llevaban preparando mucho tiempo, y también este acto en Casa América, ¿no? Y no quería hablar por eso, porque llevo un mes y medio de mucha sobreexposición y de muchas palabras y de poco silencio. Yo lo que quería ahora era vivir, algunos ya lo conocéis, habéis estado allí, vivir en mi otro espacio, que es esa casa perdida en un pueblecito de 275 habitantes del Penedès, donde después de ese contacto enloquecido con la humanidad que son las rutas Candaya y esa acumulación de agradecimientos, hago mis curas de silencio y de aislamiento del mundo. Y lo que quería ahora era eso, ¿no? Estar bastante tiempo sin hablar con nadie y bueno, reencontrándome un poco, ¿no? a mí, ¿no? Pero siempre he tenido claro una cosa, que era, creo, lo único que yo le insistía a mis alumnos cuando daba clases, y eso
Jorge sabe que era también muy importante para mí, y Eliezer, que está aquí, que trabajó conmigo, y Dolores. La única cosa que yo les decía siempre, hay que aprender a dar las gracias, ¿no? Es una obsesión que yo he tenido toda la vida, ¿no? Y hoy, claro, tenía que dar las gracias, ¿no? Tenía que dar las gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, a casa, claro, no sé, se dice pronto, ¿no? Pero que Marta Nin, que dirige lo que es el refugio del americanismo en esta ciudad, el lugar en el que yo me encuentro más bien de Barcelona es en Casa América Cataluña, ¿no? Los 20 años de Candaya han ido pasando por aquí, desde una polémica presentación del Bolaño Salvaje, que me creó muchas complicidades y algunas enemistades para toda la vida, ¿no? Pero que la teníamos que hacer aquí, a nuestros poetas. Estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, menos en lo que ha dicho Bruno, de que la colección de poesía es de segunda división. No es en absoluto. O sea, publicamos solo 2 libros de poesía al año. No. Sí, eso también lo dijiste, pero no, eso lo quiero aclarar, porque publicamos solo 2 libros de poesía al año, pero para nosotros es importantísima esa colección, y los que me conocéis me habréis oído decir muchas veces que el libro más importante de Candaya es el libro de José Barroeta, porque hay una historia detrás que le da sentido. Bueno, o sea, si Candaya ha hecho algo, es quizás al mejor poeta venezolano. Y estoy hablando de La Tierra de Cadenas, de La Tierra de Montejo, a los que admiro mucho, pero bueno, Pepe Barroeta era un escritor muy fuera de mercado, muy salvaje, pero, como decía Montejo, de versos dados, haber conseguido que Pepe Barroeta escribiera un poemario inédito después de 10 años de escribir, y ese libro es lo último que hizo antes de morir, ¿no? Ordenar ese libro. Y ahora nuestros últimos, bueno, no sé, o sea, nos pensamos mucho, aquí lo sabe porque hemos hablado mucho de los libros de poesía que publicamos, pero son muy importantes para nosotros. Y nuestro Sant Jordi, el libro más vendido fue un libro de poesía, ¿no? Más por bastante goleada. O sea que la colección de poesía publicamos poquita poesía, pero la cuidamos mucho, ¿no? Y es un ADN Candaya también muy importante. Pero bueno, aparte de esa corrección, quiero dar las gracias a todos, ¿no? No sé, o sea, quiero dar las gracias, empiezo por orden, a Jorge, porque, bueno, yo que no tengo hermanos, La Rosa, hoy, si os explicara todo lo que me ha ayudado Dolores La Rosa hoy ha sido un día casi de naufragio, pero bueno, no explico las historias y bueno, sabía quién tenía que sobrevivir del naufragio. Los La Rosa son mi familia desde siempre, desde que tenía 17 años, y tener el libro de Jorge en nuestra colección de ensayo es importantísimo, ¿no? Si alguien quiere reflexionar sobre lo que es esto de enseñar, ese es el gran libro, aunque ahora el tema se ha puesto de moda y han salido cosas que corren por ahí muy rápido, pero ese es el gran libro, ¿no? Y bueno, por tantísimas conversaciones, por tantos años de complicidad y de amistad, ¿no? ¿Qué más? Con Alex, pues que voy a contar con Alex de descubrir a su edad, taparle las noches locas en Plasencia mientras sus padres preguntaban dónde está Alex y nos recibían con churros en el desayuno, y después ver las tabaqueras en ruinas de Granada, pues fue un gran momento. No solamente es un escritor de viajes, sino de las emociones del viaje, como va a ser el libro que vamos a publicar muy pronto, Geografías íntimas, Geografías escritas. Escrita. Y el título me he aprendido, perdonad. En una época muy, muy rara, ¿no? Bueno, muchísimas complicidades. Hay una cosa de Alex que a mí me explicó Eduardo, que nunca lo olvidaré, que es cuando murió Paco, fueron a tomar una cerveza. Dice, estuvimos como 1 hora sin hablar. Sentados, nadie dice nada, nos mirábamos, bebíamos cerveza. Nunca lo olvidaré, ¿no? Esa manera de vivir un duelo entre dos, de buscar consuelo entre dos y en silencio, ¿no? Con Fernanda, pues no sé, yo creo que si algo te une a alguien son
A mí cuando la gente me cuenta algunas cosas suyas, eso lo hemos hablado mucho con Eduardo últimamente, me considero una privilegiada, ¿no? Porque hay ciertas cosas que yo le he contado a Fernanda y que ella me ha contado a mí, que creo que ha creado unas relaciones para siempre. Y bueno, no, o sea, ¿qué os voy a decir, no? Es una fuerza de la naturaleza en frase, en cada línea, de tocar, de conmoverte y de tocarte a la yugular, ¿no? O sea, si Candaya también tiene sentido, aparte de publicar la poesía completa de Barroeta y de que haya uno inédito, no se entendía que una escritora como Fernanda no se leyera en el que también es su país. Y bueno, y ahora que hay un furor, Fernanda, como han pasado en estos 2 premios, ya veréis. Seguiremos hablando mucho, pero sobre todo, bueno, cuántas conversaciones y cuántas confidencias y cuántos momentos compartidos y cuántos silencios también, ¿no? Y bueno, Eduardo, pues, ¿qué voy a decir, no? O sea, Eduardo, creo que ni la editorial ni nuestra familia existiría sin Eduardo, ¿no? O sea, creo que ha sido en los momentos de quiebre, ha estado siempre allí, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Si hay alguien que, bueno, solamente mi hijo y él han sido depositarios de todos mis momentos de ira, de todo este tiempo, y bueno, es algo que lo hemos hablado mucho, ¿no? La resistencia en comunidad, y eso ha sido, ¿no? Y de toda la gente que ha hablado, pues imaginaros una ruta con Juan José Becerra, él conduciendo el coche, yendo en la doble función de conductor y desde Santiago a Madrid de una tirada, y las conversaciones que en ese rato se suceden, ¿no? Creo que una de mis grandes alegrías es creo que es el 4.º libro que publicamos de Juan José Becerra, Amor, está entusiasmando a los lectores. Hay el otro día hay una lectora en Pérgamo absolutamente, dice, no he leído nada como esto, ¿no? Y eso pues creo que es la terquedad, ¿no? De insistir en un autor absolutamente excepcional y que no entiendo por qué no se le lee más, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? O sea, si supierais las conversaciones que han habido en esa ruta y lo privilegiado que uno tiene de acompañar a un escritor así, ¿no? Y bueno, hemos vivido lo que ha sido, bueno, lo que yo creo que va a cambiar la literatura, que es Mini Mosca. Tampoco voy a hablar de lo que ha sido esta ruta, pero no he vivido algo parecido de tanta sabiduría literaria y tanta fragilidad personal, casi sin transición. No sé si lo habéis visto cuando ha hablado Gustavo, pero yo sí le notaba la emoción de lo que estaba contando, ¿no? Y algo muy raro, ¿no? Porque para publicar en Candaya es un poco extraño, ¿no? Ha de ser un ADN un poco especial porque, claro, o sea, nosotros viajamos en el Hyundai, vamos a dormir a casa de nuestros amigos y estamos hablando de alguien que es académico en Maine y tal, y a ver cómo se adaptaría. Pues bueno, ha sido maravilloso el nivel de agradecimiento y de convivencia con la gente, ¿no? Y eso también yo lo agradezco mucho, ¿no? No todo el mundo le gustarían estas rutas duras y de multiplicación de la amistad, ¿no? Ha hablado Daniela, si alguien me ha cambiado a mí personalmente es conocer a Daniela Alcíbar. Creo que escribió la más hermosa novela del duelo y la más valiente novela de un descenso a los infiernos, que es lo que fue El futuro, y esa unión entre fragilidad y sabiduría que ella tiene siempre. Llorar en las presentaciones y hablar de Derrida casi sin transición, para mí ha sido qué bien, ¿no? Y bueno, la emoción de ver que eso era una sorpresa, no lo sabía que Gabriela Ponce iba a hablar aquí, ¿no? Eso ha sido una sorpresa de Eduardo, no sabía que ella estaba fuera de programa.
Bueno, una de las cosas más hermosas que han pasado en Candaya es haber convertido una novela en una obra de teatro, y eso se lo debemos a Cristina y a su tozudez en esa idea y al apoyo de toda la casa detrás, pero sobre todo fue ella que se empeñó cuando le leí a Sergio en la pandemia fragmentos de Sanguini, dijeron, no, esto es puro teatro, y bueno, se dice que Candaya hace cosas locas, pero Casa América, convertirse en productora teatral de una obra de teatro con todo lo que se implica es locura más locura más locura más locura, ¿no? Eso es lo que hemos sido todo, ¿no? Y nada, ¿no? Ya, gracias a todos. Una vez, cuando no me dedicaba a la edición, leí al hijo de Pedro Salinas, que dirigía la antigua Alfaguara, que un editor no tenía que hacerse amigo de sus escritores, y bueno, pues Candaya ha sido negar esa idea de la edición, porque yo siempre, nosotros, el equipo Candaya, ha entendido siempre la edición como una de las formas más altas de la amistad, ¿no? Y que esta palabra ha salido así, porque tiene algo de apuesta, de acto de amor, de apuesta de riesgo y de desprendimiento, ¿no? De entrega, ¿no? Y a mí me parece que eso es una de las formas más altas de la amistad, ¿no? Y esta casa también lo es, o sea que muchas gracias a todos los que habéis intervenido y gracias por acompañarnos en el final de este año que nos ha dejado exhaustos, porque estamos todos muy cansados de de este activismo desmedido y desmesurado en los que nos hemos visto en esa vorágine de la que no había manera de salir. Yo, si las cosas si no hubiera habido ese terrible 30 de enero, ese derrumbe, ese 30 de enero, seguramente yo ahora estaría en Montevideo, ya estaría, porque era la última novela que Paco leyó era Montevideo, de Enrique Vilamatas, y nuestro destino soñado era Montevideo por 3 o 4 meses, ¿no? Pero bueno, no habrá Montevideo, seguramente no iré nunca a esa ciudad, ya será uno de los imposibles, pero he estado en Santiago con Juan José Becerra y por primera vez en Albacete con una médica que se enamoró de la literatura de Faberón, y eso también ha sido hermoso. Y gracias por permitírmelo. Y por tanto, a ver, que yo esté un año más, y eso lo tengo que decir, tiene la culpa Eduardo Ruizosa, porque yo quería dejarlo el día 2 de febrero, pero Eduardo me pidió que le apoyara en su novela El paisaje es un grito, y a Eduardo Ruizosa, a él sí que no se le puede decir que no a nada. A mí sí, pero a él no.